Lucas capítulo 19. Quiero empatar una lectura de este domingo de Ramos con otras ideas que quiero desarrollar que tienen que ver con este tema que hemos estado tratando de como cualidades que necesitamos para este tiempo especial. Hermanos, déjenme decirles que Dios está sirviendo un vino bien interesante en estos días, ¿sabe? Y hay algo que Dios está cocinando que yo espero que no termine, no va a terminar. Recuerden lo que dijimos, que estamos pasando por un tiempo que nunca antes hemos pasado por él, caminando un camino, nunca antes hemos estado por este camino. Yo persisto en creer que hemos entrado en un tiempo extraordinario, sin precedentes, y tenemos que seguir trabajando en eso. Y este tiempo que yo voy a estar fuera es parte de esas cosas que no tienen precedentes. Son tiempos nuevos, son cosas que no se han visto en nuestra iglesia, pero son parte de algo que Dios está haciendo y que Dios está preparando, y por eso si me ven que a veces me conmuevo, es porque Dios está haciendo algo. Está en mi corazón, en nuestras vidas, nos está triturando, yo podría decir, y ojalá que continúe, que no termine hasta que no queden las cosas exactamente como Él las quiere. Lucas 19, 37, 44. Ya creo que hasta hemos mencionado este pasaje, ciertamente lo hemos mencionado, pero quiero que lo tengamos fresco para lo que quiero trabajar esta tarde. Versículo 37, 19, dice: cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, los hermanos que estuvieron en Jerusalén, en Israel con nosotros, saben que nos hospedamos en un hotel que se llama Seven Arches, 7 arcos, en el tope del monte de los olivos. Y el primer día de nuestra llegada, trasnochados como estábamos, casi como zombies, comenzamos a visitar lugares esa misma mañana. Y estábamos en el tope del monte de los olivos y descendimos. Si ustedes no se recuerdan, llegamos a la iglesia de las naciones, llegamos a Getsemaní, y todos esos lugares, ese camino que bajamos, descendimos, que hacía un poco de frío, de hecho ya estaba lloviendo esa mañana, tempranito. A través de los siglos, se ha considerado el camino que el Señor usó para descender cuando iba hacia su entrada triunfal a Jerusalén. Para mí, en realidad, yo sé que para muchos de nosotros, el Monte de los Olivos cobró un significado muy diferente de ahí en adelante. Cuando leemos este pasaje que dice: cuando llegaban cerca de la bajada por donde nosotros descendimos, del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto los milagros del Señor, el poder de Cristo, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo, gloria en las alturas. Nunca faltan aguafiestas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo le dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Fíjese cómo cambia el tono de esta narrativa. La primera parte es luminosa, alegre, en tono mayor, hay celebración, alabanzas al Señor, todo parece color de rosa. Pero de momento cambia el ambiente, las nubes se ciernen sobre ese paisaje soleado y hay un tono sombrío que adquiere este escenario. Y el Señor, entendiendo que no es tan fácil la cosa, esta gente lo está alabando, lo está vitoreando, le está dando la bienvenida, pero dentro de poco lo van a abandonar, dentro de poco van a llorar: crucifícale, crucifícale. Pudiendo escogerlo a él, escogen a un ladrón, un hombre totalmente violento, para ser perdonado de la cruz, y exigen que Él sea crucificado. Y el Señor entiende esto, el Señor entiende que va a haber infidelidad de parte de este pueblo que lo está alabando, y que ese pueblo va a sufrir unas consecuencias terribles. Toda su nación va a ser destruida, su bella ciudad de Jerusalén, su hermoso templo, considerado por todo el mundo una de las maravillas del mundo, era considerado el templo de los judíos, construido por Herodes, una maravilla arquitectónica. Los grandes muros que sostenían la plataforma donde estaba el templo, que hoy en día hay una mezquita musulmana sobre ella, muy conocida, la mezquita de la cúpula de oro. Y el Señor, entendiendo que esta multitud así como cambiadiza e inestable,
que ahora lo bendice y le da la bienvenida, dentro de poco lo va a maldecir y lo va a dejar solo. El Señor entiende esto y dice que cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, el día en que el Señor la visita, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán, como sucedió de hecho cuando las tropas romanas de Tito invadieron ese territorio de Jerusalén y lo cercaron por muchos meses. Y finalmente, cuando pudieron penetrar por las murallas de Jerusalén, destruyeron todo. Y de hecho, nosotros pudimos ver en esta visita los muros derribados, piedras que han estado allí por 2000 años certificados, derrumbadas. Lo único que queda de ese cuadrilátero de piedras inmensas es un pedazo visible, que es el pedazo de el muro de las lamentaciones llamado. Las demás piezas son piezas más modernas, más recientes, pero no quedó piedra sobre piedra. Y dice: y por todas partes te estrecharán, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Nada quedó del templo, nada quedó de lo que estaba sobre la plataforma, todo fue derribado totalmente. Y me corrijo, el muro, la muralla sí quedó del original, pero la parte que estaba arriba, ese hermoso templo, todo eso fue completamente, todo lo que estaba arriba quedó limpio completamente. Fue derribado todo porque habían sido infieles. Te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. En los tiempos, en las semanas pasadas hemos hablado acerca de varios temas conectados con esta salida mía por un tiempo de sabático. Y yo me he concentrado en predicar sobre diferentes temas que son muy relevantes, tanto para ese tiempo en particular que nos espera, como también para la vida cristiana en general. Son nutrientes que una iglesia y un cristiano necesita para hacer la obra del Señor en una forma adecuada. Hemos hablado, por ejemplo, acerca de la importancia de darle a Dios primero, sacar tiempo, y de paso les invitamos, porque en ese tiempo que yo voy a estar fuera, yo sé que el Señor nos está llamando no solamente a mí, sino a toda la congregación, a sacar tiempos de meditación, de búsqueda del rostro del Señor. Y por eso hemos declarado esos viernes que comenzarán con el primer domingo de resurrección. Cada viernes un ministerio de la iglesia va a estar dirigiendo oración aquí a las 7:30 de la noche. Yo espero que ustedes vengan. Vamos a hacer de este tiempo un tiempo de visitación, hermanos. Dios está haciendo algo extraordinario. Yo lo veo ante mis ojos y la verdad es que a veces resulta difícil de creer lo que Dios está haciendo en preparación. Y esos 3 meses van a ser preparación no solamente para mi persona, sino para la congregación. Tómenlo en serio y hagan un esfuerzo. Mi meta es que cada viernes, aunque sea 50, 100 personas, tengamos cada viernes orando aquí en la iglesia. Así que póngase en su corazón y créale a Dios y créale a sus profetas, porque Dios va a usar ese tiempo también para tratar con nosotros como congregación. Entonces hablamos acerca de darle a Dios primero una ofrenda de entrega, de sábado, de retiramiento de la acción, y buscar tiempo de retiro con Dios, y Él usará eso para bendición nuestra. Hablé también acerca de que los líderes no son esenciales en última instancia, no son imprescindibles, no son insuplantables. Somos meros siervos del Señor, amén. Y Cristo es el fundamento. Nunca debemos poner la mirada en un hombre o en una institución humana. La mirada tiene que estar solamente en Cristo. Dios es muy celoso de su gloria y no la comparte con nadie. Y si falta el líder principal, el Espíritu Santo no se ha ido, así que nada importa. El Espíritu está con nosotros y eso es lo único. Y debemos mantenernos constantes, ¿no? Porque es el Señor que tenemos que estar sirviendo. También hablé acerca de la unidad la semana pasada, acerca de la unidad como una precondición para la bendición de Dios. Que cuando hay unidad en el pueblo, cuando hay armonía, cuando hay entrega unos de los otros, cuando hay el preferirnos
unos a los otros y amarnos y perdonarnos y ser pacientes unos con los otros. Eso glorifica grandemente el nombre del Señor y eso suscita la gloria de Dios en nuestras vidas, y donde quiera que haya armonía está la bendición de Dios. No llegué a hablar acerca de ese pasaje, creo que es el Salmo 133, si no me equivoco. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y habla de que es como el óleo que corre por la cabeza del sacerdote Aarón y baja por su barba y llega hasta sus vestiduras. La abundancia de la bendición de Dios donde hay armonía. Dios habita en un lugar donde hay sinceridad y buen trato entre los hijos de Dios. Hablamos de la unidad y eso es importante que la mantengamos. En este tiempo tenemos que ser más vigilantes que nunca como iglesia a mantener la armonía de este pueblo para que el Señor envíe toda la bendición que tiene sobre nosotros. Y hoy quiero hablar acerca de una cuarta, creo que es una cuarta virtud importante para este tiempo, y es la virtud de la fidelidad. Digan conmigo, fidelidad. Faithfulness en inglés. Y conecté esta mañana, mientras trabajaba en este sermón, la fidelidad a esta escritura acerca de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, hoy domingo de Ramos, porque ustedes notan que después de haber recibido, como decía, después de haber sido recibido gloriosamente, después de haber descendido del monte de los olivos en un tono triunfal, Jesús poco tiempo después es completamente rechazado y negado por esas mismas personas que lo celebraron. Era una multitud infiel, no eran fieles, no eran constantes en su ánimo. En un momento adoran a Jesús como Hijo de Dios, bendito el que viene en el nombre del Señor, y en otro momento se olvidan de todas esas confesiones y niegan al Señor y piden que lo crucifiquen. No hay fidelidad en esa multitud. Inclusive en sus discípulos, Pedro niega al Señor 3 veces y se regresa a sus quehaceres antes de conocer a Jesús pescando. Dice, nos fallamos, fracasamos, no era él. Y Pedro vuelve a su trabajo de pescador. Y los demás discípulos se dispersan en el camino a Emmaús. Vemos estos 2 discípulos diciendo, ¿y nosotros qué pensábamos? Que él era el que había de venir. Y no quiero ser un aguafiestas este domingo de Ramos, porque se supone que es un tiempo de celebración y de gozo, pero tampoco quiero ser superficial. Y me pareció muy irónico y muy relevante esa conexión entre Domingo de Ramos y la infidelidad de esa multitud. Y el Señor que intuye que esa es la verdadera naturaleza de esta gente, y Él no se deja engañar por las celebraciones que lo acompañan en su llegada. Por eso es que es bien interesante esa combinación de Domingo de Ramos con este tema que estoy tratando hoy acerca de la fidelidad, y mi llamado a ustedes de ser fieles en este tiempo. Hay otra imagen interesante para esta Semana Santa que comienza, que me parece también conectada con esto, y es la imagen de estas 3 mujeres, que son 3. Estas mujeres que cuando el Señor es crucificado, puesto en una tumba, están preocupadas porque quieren honrar el cuerpo de su maestro, que ellas piensan está muerto. Y estas mujeres están convencidas de que el Señor murió y no hay más que hacer, ok, nos equivocamos, pero es nuestro maestro, lo amamos. Y no queremos dejar su cuerpo allí simplemente sin honrarlo, sin tratarlo. Y queremos ir, estas mujeres fieles, constantes, cuando los hombres están por ahí agallinados todos y acobardados. Qué pena, pero es así. Dicen que la mujer es el sexo débil, pero esa es la mentira más grande que se ha dicho en el mundo. Son muy fuertes, es un género muy fuerte. Y de hecho su debilidad es su fortaleza, por si acaso. Es interesante eso. La mujer es frágil físicamente, pero el tener contacto con su fragilidad es lo que le da su fuerza también. Muy interesante. Esa parte del sermón es gratis, no le voy a cobrar por eso. Pero me conmueven estas mujeres que a pesar de que creen que su maestro ha sido derrotado, ha muerto, no ha cumplido sus promesas, pero aún así son tan fieles que quieren bendecir su cuerpo y darle una sepultura apropiada. Y están preguntándose, ¿quién nos quitará la piedra? Porque había una piedra que había sido rodada enfrente de la entrada a la tumba. Y cuando llegan allí, ¿qué sucede?
les recibe una escena maravillosa de un ángel poderoso sentado sobre la piedra y la puerta de entrada al Señor abierta. Y la gloria de Dios ha invadido esa cueva, porque el Señor ha resucitado. Qué bueno es la gente fiel, porque a esa gente Dios los premia con grandes bendiciones, con gran triunfo y gran victoria y grandes premios. Estas mujeres fueron las primeras que testificaron, que fueron testigos de la resurrección. Y reciben el primer mensaje salido fresco del periódico, que el Señor ha resucitado, que Él no está dentro de la tumba. Entonces me gustó esa imagen de fidelidad. Cuando otros han sido infieles, estas tres mujeres son símbolos de la fidelidad. Y me hizo pensar profundamente en la belleza y la importancia de la fidelidad como una virtud cristiana, como una virtud importante, central, que debemos imitar todos los creyentes. Ahora, ¿qué relevancia, qué importancia tiene, qué conexión hay entre este sabático que yo quiero tomarme durante 3 meses y este tema de la fidelidad? Bueno, es la idea de que mientras yo estaré fuera, ustedes, hermanos, yo sé y le doy gracias al Señor que van a ser fieles, amén. Ustedes van a estar presentes, ustedes van a ser constantes en sus compromisos, ustedes van a amar a su congregación y cada uno de nosotros se va a sentir responsable por el bienestar de esta congregación y su estabilidad, amén. Ahora mismo yo les declaro ungidos y comisionados para ser fieles en el nombre del Señor. ¿Cuántos reciben esa comisión? Amén. Ustedes van a ser más constantes que nunca, van a asistir con más fidelidad que nunca, van a soportar a su congregación y apoyarla financieramente más que nunca, van a ser más vigilantes en mantener la armonía entre los líderes que nunca y van a ser más consagrados a ejemplificar el Espíritu de Jesucristo más que nunca, van a ser fieles. Yo le doy gracias al Señor que este ministerio está en manos primero del Espíritu Santo y luego de líderes y una congregación que son fieles al Señor y que yo sé que van a dar más que la talla. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, dice: y lo que has oído de mí entre muchos testigos, confía esto a hombres fieles, que también podrán enseñar a otros, o que sean idóneos, pero la palabra original es eso de fieles, a hombres fieles que sean idóneos, sí, para enseñar, para instruir a otros. Cuando el Señor encomienda cosas en su iglesia, se la quiere encomendar a hombres y mujeres que sean fieles y que por lo tanto sean preparados para enseñar a otros. La Biblia señala la fidelidad como una cualidad esencial del servicio al Señor. Mire 1 Corintios capítulo 4, versículo 2, dice: ahora bien, se requiere de los administradores, y esos somos nosotros, administradores de los misterios del reino de Dios, a los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco, dice Pablo, tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo mismo me juzgo a mí mismo. En otras palabras, Pablo, su comportamiento, su fidelidad en su desempeño apostólico, no dependía de lo que la gente pensara de él, lo que lo estuvieran mirando. Él ni siquiera se juzgaba a sí mismo, sino que el Señor sabía, él era su juez. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Mientras tú estás en la tierra, sé fiel al Señor y haz lo que tú estás haciendo, como dice la palabra, como si fuera para el Señor. Siempre sabe que el Señor es quien te mira. No te preocupes por las miradas de los demás. No te preocupes por si no te están mirando o si te están mirando. No te preocupes si el pastor está allí para verte o no. Si tú ves un papelito ensuciando y afeando tu iglesia, recoge ese papel, porque es tu iglesia y el Señor te está mirando en ese momento. Si vas al baño, limpia después todo lo que quede allí, que esté mejor que cuando tú entraste. Y eso se lo digo al buen entendedor, pocas palabras bastan. ¿Por qué? Porque es la casa del Señor. Es el lugar de Dios y tú estás tratando bien la casa del Señor cuando tú eres pulcro y excelente en las cosas que haces.
Así que Pablo dice, yo no estoy aquí para que nadie me mire ni evalúe lo que yo estoy haciendo, sino que el Señor me mira y eso es lo que a mí me importa. Una de las referencias más conocidas acerca de la fidelidad en el servicio cristiano es la parábola de Jesucristo. Y encontramos una palabra bien importante de esa parábola en Lucas 19:17, donde el Señor, en forma de un director de corporación, un CEO, un jefe de una compañía importante, dice, yo me voy a ir por un tiempo, dice la parábola, ¿no? Un hombre con recursos dice, yo me voy de viaje, llama a todos sus empleados, los pone en línea, le da a cada uno una porción de dinero, de recursos, y les dice, mientras yo estoy fuera, negocien con este dinero. Y lo único que a mí me importa es que cuando yo regrese, haya rendimiento, que ustedes inviertan, que trabajen duro, que se esfuercen, y cuando yo vuelva vamos a tomar cuentas y vamos a ver qué cada uno de ustedes hizo con ese dinero. Y cuando Él regresa y no les dice cuándo ha de venir, lo cual es una imagen de Jesús en el cielo ahora mismo, y nos ha dejado a nosotros, su iglesia, a ti y a mí, para trabajar, para negociar, mientras Él está ausente físicamente en el cielo. Y Él te dice a ti, yo quiero que mientras yo estoy fuera, tú seas fiel, tú trabajes, te esfuerces. Y entonces dice la palabra que cuando el Señor regresa, después de su ausencia, los pone en línea y le llama a cuentas a cada uno. Y hay uno que es un hombre que ha sido fiel en el desempeño de su encomienda y le ha rendido muy bien el dinero de su Señor. ¿Y qué le dice el Señor? Le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Cuando nosotros somos fieles en encomiendas pequeñas, Dios nos pone sobre grandes responsabilidades. ¿Quieres tú ser promovido en tu caminar cristiano y en tu servicio? Sé fiel en lo poco que Dios te da. Si te ponen a lavar los inodoros, lávalos de manera que se pueda beber agua de ellos. Y hazlo como para el Señor, y el Señor entonces te pondrá cada día en cosas mayores, según Él vaya creyendo que es el momento oportuno. Las personas fieles, Dios siempre le gusta promoverlas y ponerlas en lugares de autoridad. Hay uno que sabemos que desperdicia su dotación, coge miedo, es perfeccionista, no hace nada con el dinero, lo mete debajo de un matre y cuando viene el Señor lo que tiene es lo que Dios le dio, lo que el Señor le dio y no hizo nada. Y el Señor lo reprende duramente porque el Señor le gusta la fidelidad. La parábola que el Señor señala pretende inculcarnos la idea de ser fieles a Cristo hasta su regreso. En su ausencia se supone que debemos permanecer fieles a sus palabras y a sus instrucciones. La idea, hermanos, es que debemos permanecer fieles a los mandamientos del Señor, a sus asignaciones, a los principios de su reino, porque cuando Cristo regrese, Él espera que hayamos sido fieles a sus mandamientos y a su encomienda, que no hayamos cambiado nada. Por eso es que al Señor le molesta tanto cuando la iglesia coge miedo y se pone a cambiar los muebles, porque cree que si no lo hacen la gente no va a venir a la iglesia. Hay muchas iglesias hoy en día, muchos ministerios cambiando la palabra del Señor, cambiando los mandamientos, los principios del reino de Dios, porque creen que si no los cambian la gente se va a ir de la iglesia y no van a querer venir al evangelio. Y no saben que lo que están haciendo es que están cortando las manos y los pies. Porque hay cosas que el Señor nos dice, tú no tienes derecho ni autoridad a cambiarme eso. Yo te lo di de esa manera, cúmplelo de esa manera y deja que yo me encargue de las consecuencias. Yo seré fiel. No podemos cambiar los mandamientos del Señor, no podemos tomarnos libertades que no nos competen con la palabra de Dios. Alguien me contó hace poco de una iglesia que su pastor se fue de sabático por un largo tiempo, más que yo, 1 año. Y cuando regresó, le habían votado la mitad del equipo pastoral. No se preocupen, hermano, eso no creo que va a pasar en los pastores acá. Pero fue un infierno verdaderamente para esa persona y terminó yéndose de la congregación. Yo conozco esa historia y conozco exactamente, no voy a entrar en muchos detalles, pero sé que es muy real esto. Y la idea es que esa no es autoridad. El Señor no nos dice a nosotros que debemos tomarnos autoridades que no nos competen. Nuestro llamado es ser fiel, obedientes y seguir las instrucciones del Señor.
Primera de Corintios, capítulo 4, versículos 1 al 5. Ya leí un poquito acerca de eso, pero lo voy a leer en otra manera y más extendido. Primera de Corintios 4, 1, 5. Generalmente me gusta tener estas cosas marcadas, pero no tuve tiempo esta mañana. Y dice aquí, bueno, ya lo leí, lo importante es esto. Téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, ¿no? Entonces es la idea, la fidelidad. ¿Saben algo, hermanos? La esencia del carácter de Dios es ser fiel. En la Biblia, una y otra vez, se alaba y se ensalza la fidelidad de Dios. Esto es algo que es central al carácter del Señor. En el Salmo 89, versículos 1 y 8, dice: la misericordia de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Alabamos al Señor porque Él es fiel en todos sus procedimientos. El versículo 8 dice: oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. El Señor está rodeado de la característica de la fidelidad. El Salmo 117 dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. El carácter de Jehová es definido por la fidelidad. Dios es constante, Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios es fiel. Por eso es que Dios valora tanto la fidelidad, porque refleja su propio carácter. No podemos ser infieles, constantes, cambiantes y tener comunión con Dios, porque la esencia de Dios es el ser fiel. Dios es tan fiel, hermanos, que permanece fiel incluso cuando le fallamos y lo traicionamos. Esta es una de sus características más destacadas. Dios permaneció fiel cuando Israel lo traicionó, cuando Israel se fue detrás de otros dioses. Dios dijo: yo voy a permanecer fiel, aunque me han dejado, aunque me han sido infieles, yo he dado una palabra de amar a este pueblo, ser fiel a él, y yo lo voy a defender, aunque lo voy a castigar, pero no quitaré de él mi misericordia, porque Dios es fiel. Dios ha sido fiel con nosotros, lo hemos traicionado tantas veces, sin embargo Dios se mantiene fiel a sus hijos en todo momento. Él permanece fiel incluso cuando pecamos contra Él y cuando lo traicionamos. Busquen ahí rápidamente Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Estoy yendo aquí a las millas porque quiero completar algunos pensamientos. Segunda de Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios no puede ser infiel ni que quisiera, hermanos. Si ustedes le preguntan, ¿hay algo que Dios no puede hacer? Dígale sí. Dios no puede ser infiel a sí mismo. Dios no puede negarse. Su carácter es ser íntegro. Cuando Él hace una promesa, es una promesa fiel. Aunque los que reciben esa promesa se separen de ella, Dios permanece fiel. La fidelidad es una cualidad, hermanos, que va contra la corriente. Es algo que va contra lo humano. Es una cualidad más bien de carácter divino. Es algo que no es lógico. Fidelidad es quedarse cuando todos los demás se van. Es amar cuando es más fácil abandonar o ser desleal. Es permanecer fiel cuando es más fácil o más agradable transferir tu lealtad a alguien que es más agradable de seguir. Cuando una persona se torna desagradable de seguir y tú permaneces fiel, quizás porque huele mal, porque ha hecho algo indebido, porque hizo algo que no te agrada. Una de las imágenes más lindas de la Escritura la encontré esta mañana haciendo este estudio de el siervo de David en Segunda de Samuel, creo que es capítulo 17. Un siervo de David que cuando estaba escapando de Absalón, su hijo, que lo quería matar y que había usurpado el reino, este siervo va al encuentro de David
cuando está huyendo de Absalón. De hecho, está huyendo, subiendo el monte de los Olivos también. Creo que se llama Simei, si no me equivoco. Es Segunda de Samuel, sí, 16, 17. Este hombre se acerca, Siba se llama, perdón, y dice, David está derrotado, David probablemente no se ha bañado, su ropa huele mal, está huyendo de su hijo que quiere matarlo y va con un grupo de personas fieles, huyendo, subiendo el monte de los Olivos, escapando de Jerusalén. Y dice que cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados, y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba, ¿qué es esto? Porque este hombre le trae una carga de comida a David, que ya no es rey, está aislado, está exiliado, ya no tiene poder de un rey. Y este hombre se acerca con una carga de comida para él. Y David le dice, pero ¿qué es esto? Y Siba respondió, los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Qué lindo, ¿no? Este hombre fiel a su rey, a pesar de que ya está aparentemente totalmente derrotado. Y no es nada bonito cuando él estaba ya metido en su reinado, claro que sí, pero ahora desterrado, sin poder. En ese momento la fidelidad de Siba resalta. La fidelidad es bella. Y hay tantos pasajes que encontré haciendo este estudio acerca de la fidelidad que son maravillosos y muy inspiradores. La fidelidad es un concepto para las crisis. Es para los momentos en que somos probados. La fidelidad no vale nada, en realidad no significa nada cuando todo está bien, cuando todo está normal, cuando las cosas son sin ninguna resistencia. La fidelidad nos resalta. La fidelidad se hace sentido cuando todo nos grita, haz lo contrario, huye, abandona el escenario, busca otro objeto de amor o de lealtad. Pero la fidelidad te dice, no, quédate y ama a esa persona, ama a esa iglesia, sigue con ella, porque tú has dado un voto de fidelidad a ella. Saben, hermanos, como pastor de 34 años, estoy especialmente agradecido a las personas que han permanecido fieles a esta iglesia, a pesar de las dificultades. Cuando las cosas se han complicado, o cuando la iglesia ha tomado decisiones desagradables o impopulares y han permanecido. Me provoca un agradecimiento muy especial. Personas que se han quedado con esta iglesia cuando la iglesia estaba un poquito fea, cuando estaba un poquito maloliente, cuando lo ha estado. Momentos de crisis, cuando hay gente que se ha echado un pie y se han ido. Y hay un grupo de gente en esta congregación que yo los he conocido y me han conocido a través de 25, 30 años de ministerio y se han mantenido. Y hay momentos en que muy legalmente hubieran podido echar un pie e irse. Y esa gente yo las bendigo porque me han traído paz a mi corazón, me han traído ánimo en tiempos de dificultad. Amo a toda mi congregación, entiéndame. Pero hay un lugar especial en mi corazón para aquellos que han sido fieles cuando, como les digo, no todo era muy bonito y hubieran podido huir, pero se mantuvieron a través de las décadas. Y todo pastor agradece gente que son fieles en medio de la prueba. Las personas fieles son una bendición y un estímulo para los pastores que viven bajo presión y que a menudo pueden sentirse indignos de amor o impopulares. Anoche, mientras comenzaba a meditar en el sermón, leí de un pastor, uno de los grandes pastores de esta nación, 40 y pico de años de servicio. Y aparentemente ha cometido una falta, hay mucha duda acerca de la naturaleza, de lo que pasó, etcétera. Pero este hombre, que yo les digo, ha sido una luz para la iglesia de Estados Unidos durante muchos años, y su congregación ahora se encuentra peleando por su vida ante acusaciones de impropiedad en su comportamiento. Y mi corazón saltó, porque yo que soy pastor,
entiendo las pruebas y las tentaciones a los cuales somos los pastores expuestos, hermanos. Somos guerreros que nos exponemos cada día y nuestra humanidad está continuamente siendo probada. Nuestro sistema neurológico. Danzamos cerca del abismo diariamente y muchas veces le fallamos al Señor. Y Dios en su misericordia nos extiende un llamado. Y sin embargo hay muchas congregaciones que no entienden las pruebas y las dificultades y las tentaciones del ministerio. Y este hombre hoy, después de 40 y pico de años de bendecir a esta nación y esta iglesia, son el objeto de acusaciones que aun si fuera verdad una parte que está muy en duda, debiera haber más misericordia, más comprensión, más entendimiento, porque no se trata de un perverso, un corrupto, sino de una persona que ha batallado y que se sabe y se entiende que es una persona que ha hecho el mejor trabajo posible. Y si hubiera resbalado, lo que el pueblo de Dios tiene que hacer es cubrirlo, porque se trata de una persona de gran valor para la iglesia de Jesucristo. ¿Saben que dicen por ahí que la iglesia de Jesucristo es el único ejército que le dispara a sus héroes caídos? Y no es que estemos excusando la impropiedad, pero sí también que se requiere, porque nadie sabe la encomienda terrible que es pastorear una congregación y lo difícil que es esto, hacerlo impecablemente año tras año, sin resbalar, sin ofender de alguna manera. Y es bueno cuando yo viendo eso y que sé las dificultades del ministerio, si hubiera podido saltar milagrosamente donde está este hombre, lo hubiera abrazado y lo hubiera besado y le hubiera dicho, sigue adelante, Dios está contigo. Porque el pueblo de Dios necesita hombres fieles como este. Jim Bakker, que ustedes recuerdan hace años, terminó su ministerio por un tiempo en desgracia, porque Dios lo ha levantado otra vez ahora. Pero Jim Bakker asistió al funeral de Billy Graham. Y él contó allí de por qué él estaba en ese funeral queriendo honrar a Billy Graham. Y él contaba que décadas atrás, cuando lo habían metido en la cárcel por un acto de corrupción, por corrupción financiera, que parece que era cierto hasta cierto punto, y por corrupción moral también, Jim Bakker un día se encontraba limpiando inodoros en la cárcel. Él dijo que ese fue el trabajo que le dieron y él todos los días, no importa cómo se sintiera, limpiaba los inodoros. Y así como él se encontraba en ese momento, sucio de agua, de jabón, con el pelo desgreñado, trabajando en los inodoros, vino un anuncio por los altoparlantes de la cárcel. Jim Bakker, te quieren en la oficina administrativa del superintendente. Y él pensó, ¿qué habré hecho ahora? Se reportó, no tuvo tiempo, no le dieron tiempo para limpiarse ni nada, desgreñado, sucio, como estaba maloliente, se apareció ante la oficina del superintendente de la prisión y allí había varios dignatarios de la prisión y del departamento de correcciones que estaban allí porque una personalidad muy importante había pedido reunirse con Jim Bakker y era Billy Graham, que vino para bendecir a Jim Bakker y ponerle la mano alrededor y decirle, Jim Bakker, Dios te ama y Él está contigo. Y para animarlo en medio de su prueba. Y dice Jim Bakker que él nunca olvidó ese momento de ánimo y por eso él bendecía la vida de Billy Graham, porque fue fiel amigo en ese momento. Billy Graham había sido invitado varias veces al programa de televisión, uno de los programas de televisión más importantes en ese tiempo, de Jim Bakker. Y recordó a su amigo metido en la cárcel, desgraciado, en el sentido más poderoso de la palabra, y quiso animarlo. Y hermanos, la fidelidad, por eso Dios bendijo tanto a Billy Graham, porque era un hombre que a pesar de ser un hombre tan íntegro, entendía las dificultades y las debilidades de un líder caído, y lo bendijo y lo levantó. Y hermanos, así tenemos que ser con nuestras iglesias también. Todo esto va orientado, y ya aquí voy aterrizando en esta dirección. Sé fiel primero al reino de Dios y a Cristo Jesús, y entonces sé fiel también a tu iglesia. Sé fiel a tu congregación. El mundo está lleno de gente que son como el mono, de palo en palo, de iglesia en iglesia, todo el tiempo cambiando, buscando una nueva oferta, un nuevo embeleco que los anime y los mantenga entusiasmados.
en una congregación. Sé fiel, hermano, a tu iglesia. Yo recuerdo una mujer, una anciana, Rose Phillips, que en el otro edificio donde nosotros estuvimos, una pintora muy lograda. Rose Phillips nació en el edificio, en la congregación donde nosotros heredamos ese edificio hace 30 años atrás. Rose Phillips nació en el seno de esa congregación y a los, 80 y pico de años. ¿Tú recuerdas? Casi 90 y pico de años tenía Rose Phillips y murió en la misma congregación donde nació. Y hubo un tiempo en Estados Unidos que así era. En realidad, la gente conocía al Señor Jesucristo en una iglesia y se moría en esa iglesia. Y había una costumbre de ser fiel a la iglesia. Si te mudabas, ibas a otra iglesia, pero mientras tú estabas en un mismo lugar, tú eras fiel a tu congregación. Desgraciadamente, ese tipo de lealtad ha desaparecido casi en nuestro tiempo. Y no hay un sentido de fidelidad a nuestras iglesias, al lugar que nos vio nacer, al lugar que nos ha alimentado, a las cosas que nos han dado ánimo y nutrición en la vida cristiana. Sé fiel a tu iglesia cuando las cosas se ponen difíciles. Sé fiel. Cuando la gente no te busca para hacerte sentir especial, cuando no te visitan, cuando estás enfermo o no te llaman por teléfono, cuando estés teniendo dificultades para encontrar tu lugar de servicio en la iglesia, cuando te encuentres con personas desagradables que te pisen los callos, te digan algo desagradable, algo que no te gustó, te miren mal, no te saluden, sé fiel a tu iglesia. Cuando haya gente inmadura que te quitan, te sacan la paciencia, sé fiel a tu iglesia cuando las cosas no van bien, cuando se ponen difíciles y turbias. Toda iglesia tiene temporadas difíciles, hermano. Toda iglesia es un ser vivo. Y hay momentos de dificultad, se enturbian las aguas, hay problemas, hay murmuraciones, hay diferencias de criterio. Y si tú te cuiteas y te vas en ese momento, perdiste una gran oportunidad de ser fiel. Así que sé fiel a tu iglesia cuando las cosas se ponen difíciles. Sé fiel a tu iglesia cuando los líderes fallan. Cuando hay algo que afea la vida de la congregación, sé fiel a tu congregación. No pongas la mirada en los hombres, pon la mirada en Cristo Jesús. No abandones a tu iglesia. Porque en esos momentos, cuando un líder falla, es cuando más tú necesitas poner tu hombro sobre las paredes para que no se caigan. No te vayas entonces y dejes que se la bandeen ellos como puedan. Es el momento de tú dar la talla y a fortalecer tu iglesia. Decir, yo por lo menos me voy a quedar hasta que las cosas se estabilicen en esta congregación. Porque no voy a dejar mi pueblo. No voy a ser cobarde y me voy a ir a buscar otra iglesia donde las cosas estén mejores. No, ese es el momento en que la fidelidad se pone a prueba. La fidelidad, como digo, es para las crisis, es para los momentos de dificultad. Cuando un líder falla, sé fiel a tu congregación. Cuando hay división en una iglesia, cuando hay división, cuando hay conflicto, sé fiel a tu congregación. Toda iglesia va a tener momentos de división. Nosotros cuando estuvimos en Cambridge experimentamos una división que nos dio duro. Aún aquí en Boston experimentamos un tiempo, una vez, de gran dificultad y de separación de un grupo de personas. Y sabe, hay veces que las personas al ver una iglesia pasando por división, la desprecian. Porque en ese momento la iglesia se ve desnuda y se ve indigna y se ve feíta porque está siendo podada. ¿Y sabe lo que la gente hace en esos casos? Reaccionan con desprecio y se van porque no les gusta cómo se ve la iglesia en ese momento. En vez de esperar a que el Señor la sane, la pode y la ponga otra vez más bella y más frondosa que nunca. No abandones tu iglesia cuando veas división o cuando veas conflicto. Mantente fiel, sé fiel a la congregación que te ha dado vida y te ha dado bendición. Sé fiel a tu iglesia cuando el liderazgo de la iglesia decide hacer algo que no te gusta o te agrada. Es muy fácil, hermanos, quedarse en la iglesia cuando te están tongoneando como a ti te gusta y haciendo lo que a ti te gusta. Claro que sí. ¿A quién no le gusta eso, como dicen, no? Pero qué difícil es cuando el pastor, los pastores o la directiva de la congregación hace algo que a ti no te agrada. Yo sé y comprendo cuando hermanos de esta congregación se ofendieron cuando nosotros cambiamos los servicios de las 9
pusimos el ministerio en inglés a las 9 aquí en el seno de la congregación. Yo sé que muchos hermanos comprensiblemente se sintieron molestos, algunos, ¿no? Porque le estaban quitando un servicio importante. Y los hermanos del ministerio en inglés también se molestaron porque estaban acostumbrados allí a su lugar pequeño, íntimo, y las cosas como eran, y ahora muchos tenían que cambiar y venir acá, a este lugar más grande, más frío para ellos en un sentido. Y después de mucho diálogo y mucha exploración, mucha oración, mucho esfuerzo, mucha explicación, mucho dar los detalles teológicos que estaban detrás de eso, de una iglesia que Dios estaba llamando a ser más grande, a alcanzar más gente, a impactar la ciudad, y eso necesitaba ese cambio. Y hemos visto cómo Dios ha ido bendiciendo esa arriesgada decisión. Pero yo sé que mucha gente se sintió como que el pastor Miranda y los líderes no estaban poniendo atención a sus necesidades. Y yo le doy gracias al Señor por aquellos que decidieron quedarse, que humildemente cambiaron la hora de venir a la iglesia, o se quedaron en el servicio de las 9, y ahora yo creo que están siendo bendecidos, aprendiendo inglés y aprendiendo a adorar al Señor en otra manera, y anchando su personalidad y sus conocimientos en muchas formas, y viendo almas venir al conocimiento del Señor. Y vendrán multitudes, porque eso fue un ejercicio de fe lo que yo hice allí, hermanos, encomendándome al Señor y a su gracia, y dando un salto mortal, diciéndole al Señor: Padre, no permita que me rompa la cabeza, ya que me he tirado al abismo. Tú has prometido que no serán avergonzados cuantos en ti confían. Y yo le doy gracias al Señor, hermanos, los que fueron ofendidos, pero decidieron bajar la cabeza y respetar a sus autoridades y esperar a que el Señor aclarara las cosas. Pero no te vayas de tu congregación porque tus líderes hagan una decisión que tú no comprendes o que no te gustó. Y por último, no te vayas de tu iglesia cuando encuentres una iglesia que te guste más, o un predicador que predique mejor que tu pastor, o una comunidad más moderna, más atractiva, más hip, más alegre, más lo que sea, que a la cual asistes actualmente. Sabes que muchas veces la gente son infieles y van y visitan una congregación y todo el mundo los agarra y hay una fiesta y dicen: wow, aquí es donde yo quiero venir, mi iglesia ya tan aburrida, ya ni me ponen atención, ni me buscan. Viene el tiempo de lo cotidiano y después están buscando una iglesia más excitante, más interesante, y abandonan su congregación. No te vayas de tu iglesia donde Dios te llamó, donde estás siendo bendecido, donde has aprendido acerca del Evangelio. Quédate, mantén tu lugar en ella, bendícela. ¿Qué pasa cuando un hombre o una mujer ve a un hombre o una mujer que le atrae más y le gusta más, o una persona que es más atractiva, y decide dejar su matrimonio, decide abandonar la fidelidad de los votos que le dio a su esposo o a su esposa, simplemente porque una falda que se mueve mejor que la de esa persona a la cual le dio su fidelidad, o un hombre que le atrae más, o lo que sea, hermanos? El matrimonio está fundamentado en votos de compromiso y de fidelidad. No importa lo que sea, mantente fiel a la persona a quien tú le has dado una palabra. Hoy en día la gente cree que es todo por emoción. Si estoy enamorado, me quedo en el matrimonio. Si estoy desenamorado, me busco otro. Eso es una traición, lo que es, hermanos. Tantos matrimonios, tantos hijos han sufrido porque un hombre o una mujer no se han mantenido fieles al compromiso de pasar su vida hasta que la muerte los separe de su ser con el cual se han casado. Y lo mismo con las iglesias. Las iglesias vienen, van, tienen sus tiempos, tienen sus cambios. No huyas ni vayas detrás de una que parece mejor. Cuando tu iglesia ha entrado en el tiempo de la cotidianidad y de la vida, de la convivencia normal y natural de la vida. La fidelidad ejercida por principio, no por emociones, crea carácter, hermanos. Y el carácter es todo en la vida, en el caminar cristiano. Si tú saltas de cualquier tipo de relación cuando se vuelva difícil o complicada, nunca llegarás a la madurez. Marca mis palabras. Nunca alcanzarás la nobleza de carácter que es digna de un siervo del Señor. Porque la madurez o la grandeza de carácter solo se logran cuando tú decides continuamente
vivir por principios, dejar a un lado tu carne y vivir no por emociones, por impulsos, no por el momento, sino por lo que dice la palabra del Señor, por ser fiel a principios más altos que tú. Eso es lo que caracteriza a un hombre, una mujer de fidelidad. Vivimos en un tiempo en el que la fidelidad es muy escasa. Las personas se divorcian muy rápido cuando las cosas se ponen difíciles en un matrimonio. Las empresas despiden a los trabajadores sin importar cuánto tiempo han estado en la corporación o cuán fieles han sido a lo largo de los años. Los empleados saltan de un trabajo a otro en busca de mejores salarios o mejores condiciones de trabajo. Hoy en día, en el mundo de los negocios, un empleado puede estar 2 meses acá. Si le ofrecieron más dinero en otro sitio, se va para allá. Si le ofrecieron otra posición más agradable, se va para allá. Saltan. Es un frenesí hoy en día de inestabilidad lo que hay. Y ese frenesí se ha apoderado inclusive de la iglesia, ya que esa mentalidad de consumidor ha tomado el control. Y las iglesias se abandonan fácilmente en la búsqueda de sermones más cortos, servicios más cortos, mejores instalaciones para el cuidado de niños, más alumbrado y espectaculares audiovisuales en los cultos y todas estas cosas. Y la gente va saltando de un sitio a otro, inestable, buscando algo mejor, algo que más les agrade. No hay fidelidad, no hay un sentido de permanencia, no hay un sentido de compromiso. El pueblo de Dios ha heredado los mismos valores que están haciendo al mundo lo que es en nuestro tiempo, inestable, no hay lealtad, no hay amistad, no hay amor fiel. Nosotros no podemos hacer así, no podemos adoptar la mentalidad del mundo. Termino con una palabra de Proverbios 23, versículo 22. Proverbios 23, versículo 22. Dice: oye a tu padre, a aquel que te engendró. Y escuche esto, si usted nunca lo ha oído, y es importante, dice: y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Esta palabra a mí me golpeó en el corazón hace años cuando la leí, y siempre me he acordado de ella. Y esta mañana, mientras yo leía y preparaba el sermón, me vino de nuevo esa imagen. Cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Y yo pensaba que esta palabra fue escrita unos 3000 años de nuestro tiempo atrás. Y yo imagino lo que era una madre envejecida en ese tiempo, 3000 años, cuando no había cremas para humedecer la piel, cuando no había pastas dentales con todo tipo de preservadores de los dientes y la gente perdía los dientes a una edad temprana, cuando la boca olía mal porque no había nada para lavados bucales ni nada, pues no había ninguno de esos elementos que hacen la vida un poco más agradable, no había lentes, el cuerpo se envejecía más rápidamente, la vejez sobrevenía más rápido. Y mirar a una mamá envejecida posiblemente podía ser una fuente de menosprecio, porque ya la belleza de la juventud se había ido y quizás esa madre envejecida era objeto de vergüenza y la manteníamos escondida cuando venían los visitantes. La menospreciábamos. Y la palabra del Señor, que es una psicóloga increíble, nos dice: no menosprecies a tu madre cuando la veas envejecida. Es el momento entonces de bendecir, honrar, valorar. Y nosotros hemos hecho un voto en nuestra familia de honrar a nuestros ancianos. Y yo quiero que tú hagas ese voto también en tu vida. Honra a tu padre y a tu madre. No menosprecies a tus ancianos cuando han entrado en cierta edad. Y eso también se aplica a tu iglesia. No menosprecies a tu iglesia cuando se torne un poquito turbia su vida, cuando se torne un poquito problemática, cuando haya una responsabilidad mayor que tú tengas que adquirir. Es lindo cuando un hombre, una mujer dice: yo me he comprometido con esta comunidad y voy a ser fiel a ella mientras yo pueda. No estoy diciendo que no habrá momentos en que tú tengas que irte de una iglesia por alguna razón legítima, los hay. Pero no seas demasiado rápido
en abandonar tu congregación cuando tu congregación pierda un poquito su atractivo. Mantente fiel, sé un hombre, una mujer de compromiso con tu comunidad. Y yo les insto en el nombre del Señor en este tiempo en que habrá unas demandas de todos nosotros, mantengámonos fieles. Amén. Yo les comisiono en el nombre del Señor de nuevo a ser fieles mientras yo esté fuera, y me da hasta pena decir eso porque ¿quién soy yo? Pero todos ustedes entienden por qué lo estoy diciendo. El próximo domingo vamos a entrar en un viaje que nunca hemos hecho antes, una aventura como congregación, y la fidelidad es una de las cosas que va a hacer posible el éxito. Mi gran deseo es que cuando yo regrese la gente diga: pastor, tómese 3 meses más, está bien la cosa, no se apure. Y yo les diré: bueno, gracias, está bien. Sean fieles, hermanos, seamos fieles. Seamos fieles en la amistad, seamos fieles en el matrimonio, seamos fieles en nuestra congregación, seamos fieles en nuestros trabajos, seamos fieles con nuestros padres, seamos fieles en nuestro vecindario, fieles testigos de Jesucristo. Donde quiera que estemos, que la gente sepa que somos siervos fieles. Amén. Gente que no se cuitea fácilmente. Póngase de pie. Y en el nombre del Señor, nosotros le pedimos a nuestro poderoso Dios que nos dé una tal unción en nuestra vida, que nos haga gente fiel donde quiera que nosotros estemos. Cuando se nos encomiende una responsabilidad, la vamos a desempeñar con excelencia. Cuando tengamos un rol que jugar en la iglesia, vamos a ser los primeros en decir presente. Cuando haya una necesidad en el reino de Dios, vamos a estar allí primeros, apertrechando ese reino de Dios. No seremos gente con espíritu de consumidor. Seremos gente con espíritu de servicio y de cuidado pastoral. Bendeciremos a los demás. No nos preocuparemos tanto por nuestra necesidad como las necesidades del pueblo de Dios. Te bendigo en el nombre del Señor, y que la gracia de Dios nos haga siervos fieles donde quiera que estemos. Dios te bendiga. Amén y amén.